Meyers también descubrió estos baños, utilizados por los sacerdotes para sus rituales de purificación. Los sacerdotes controlaban el acceso al templo en Jerusalén, y algún día Jesús se enfrentaría a ellos. Algunas de las familias de los sacerdotes que se instalaron aquí tenían una riqueza excesiva. Creo que comparar la riqueza de estas familias con la pobreza de la gente que vivía en los caseríos y luchaba por ganarse la vida, como lo hacía su propia familia, tuvo que causar un sentimiento de rechazo en Jesús. De hecho, Josefo escribió que cuando Jesús era niño, hubo una revuelta contra el palacio. Los romanos se vengaron quemando la ciudad hasta convertirla en cenizas. Galilea entera fue en todo momento un semillero de descontento político y religioso. Los acantilados alrededor del mar de Galilea se encuentran salpicados de cientos de cuevas. Estos eran los escondites de los rebeldes judíos que luchaban contra los romanos. Eran inaccesibles y solo se podía llegar a ellos por medio de una cuerda que bajaba desde la cima. La rebelión no era algo nuevo, pero nunca había tenido éxito. Los judíos llevaban combatiendo los ejércitos extranjeros muchos siglos. Todas sus esperanzas estaban depositadas en un Salvador. Tenían un nombre especial para el Salvador que tanto anhelaban. Lo llamaron el Ungido. En hebreo, el Mesías. En griego, lamentablemente, los evangelios nos dicen muy poco acerca de Jesús hasta que alcanza la edad de 30 años. Y cuando lo hacen, es para contarnos acerca del bautismo de Jesús, el cual pudo haber sido un momento significativo en su vida. Los evangelios nos cuentan que un hombre llamado Juan comenzó a bautizar a la gente en el río Jordán. Juan ofrecía limpiar los pecados de la gente como preparación para la llegada del tan esperado Mesías. Los evangelios dicen que un día también Jesús fue sumergido en el agua por Juan. Probar la existencia del lugar ha sido difícil. Uno de los escenarios más prometedores parece ser un paso sagrado donde, según la tradición antigua, los hebreos cruzaron hacia la tierra prometida. Este lugar queda entre el monte Nebo y Jericó, donde Moisés murió. Los libros religiosos del siglo VI mencionan peregrinajes al lugar bautismal, y los arqueólogos tuvieron la esperanza de encontrar las ruinas de algunas iglesias y monasterios. Pero excavar en cualquier orilla del Jordán se ha convertido en un problema. Durante 50 años el río Jordán ha tenido una posición prominente en el conflicto árabe-israelí. Por lo tanto, no era un lugar seguro para los arqueólogos. Pero después de que en 1944 la paz fuera declarada, los jordanos limpiaron las minas de su lado y comenzaron a excavar. Después de 7 años, encontraron lo que estaban buscando. Las ruinas del sitio de peregrinaje que datan del siglo III y VI después de Cristo. Estas ruinas incluían 7 iglesias, un monasterio y servicios básicos para los peregrinos. Y había una sorpresa más. Rami Khouri es un historiador jordano que ha estado monitoreando las excavaciones desde sus comienzos. Él cree que la evidencia contundente la da el descubrimiento de esta pila, donde los peregrinos reproducían el bautizo de Jesús. Existen otros estanques en el monasterio que eran utilizados para almacenar agua o como pozos y cisternas. Así que estos enormes estanques eran usados.
Yo diría que este fue el momento más significativo de su vida. Jesús tuvo una experiencia sobrecogedora cuando se dio cuenta de que tenía que cumplir una misión y obviamente pensó que era Dios quien se lo pedía. Misteriosamente, en lugar de salir públicamente, los evangelios dicen que Jesús se retiró al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Durante su retiro, Jesús fue tentado por el diablo, que le ofrecía abundante comida, inmortalidad y todas las riquezas y la gloria del mundo. Los especialistas en textos bíblicos creen que las tentaciones simbolizan el dilema de Jesús. Estaba tomando una decisión muy grande, la decisión más grande de su vida. ¿Qué clase de Mesías debía ser? Las tentaciones, comida, poder, gloria, dan a entender que Jesús fue tentado por las garras del poder. Creo que la tentación era decidir si dirigía una operación militar o un movimiento político muy fuerte. Pero entonces recordó lo que había visto de joven cuando Séforis fue incendiada y se dio cuenta de que aquellos que viven por la espada mueren por la espada. Lucas nos dice que con frecuencia pasaba toda la noche orando. Marcos nos cuenta que se levantaba muy temprano, mucho antes del amanecer, meditaba y pensaba. Actuaba como un ser humano. No olvidemos la humanidad de Jesús. Creo que ensayaba encontrar la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer? Su decisión tendría consecuencias fatales. Sus palabras y acciones electrizaron a enormes multitudes que vieron en Jesús el tan esperado Salvador. Pero también lo colocarían en una ruta de colisión, causándole la muerte.